Parece que fue ayer cuando estábamos comiendo las uvas. Bueno, yo no las como, pero no por nada, sino es que no me gustan. No las como yo, pero parece que fue ayer cuando estábamos partiendo el año. Y ya llevamos de 2 semanas. Ya nos hemos llevado por delante 2 semanas del año, ¿no? Es increíble cómo pasa el tiempo. Y yo creo que todos hemos hecho planes para este 2025, o la gran mayoría hemos hecho planes para este 2025. Algunos nos hemos puesto proyectos, algunos nos hemos puesto metas, algunos tienen una lista, ¿verdad? Hay ahora algo que parece que se ha puesto de moda, que se hizo en la iglesia de Puerto, Soñando 2025. Los jóvenes se reunieron para hablar de los proyectos que tenían y orar, y eso, oye, qué bueno es eso, ¿no? ¿Cuántos han puesto metas y proyectos para este 2025? Poquitos nada más. Bueno, el resto, hay algunos que siempre nos ponemos las mismas, que es la de bajar de peso, parece que eso no hay manera. Sabes que el Señor en alguna ocasión dijo, estatuto perpetuo es esta fecha. Para algunos es una petición perpetua, Señor. A ver si este 2025 puede ser el año. y nos ponemos planes, pero ¿a cuántos el Señor alguna vez le ha cambiado los planes? ¿A cuántos alguna vez el Señor le ha trastocado la agenda? Hoy te quiero hablar de eso y para ello te quiero llevar al primer libro de los Reyes. Te voy a pedir 2 cosas, si te puedes poner en pie y si puedes apagar tu móvil. Apagues tu móvil, que no vaya a sonar durante la predicación. Y allí en ese libro, hay 2 libros con el mismo nombre, Reyes. Nosotros lo conocemos como primero y segundo. Primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Sobra decir de qué trata, de los reyes de Israel, ¿verdad? Y vamos a leer allí en el capítulo 19, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Te doy ahí unos segundos para que lo puedas encontrar. Lo tenemos, ¿verdad? Si no lo has encontrado todavía, podemos seguir la lectura ahí con las pantallas. Y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta noche, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta noche, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las liberaciones, las sanidades, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que ocurra, mi Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén y amén. Qué bueno. Puede sentarse si quiere. Para aquellos que siguen los devocionales que compartimos todos los días, bueno, de lunes a viernes, sí, todos los días prácticamente,
Saben que ahora estamos estudiando un acontecimiento en la vida de Pedro, de cuando Jesús le cambió los planes. Me llama mucho la atención esto. Indago mucho sobre esta circunstancia. Si me ven que desvarío es porque tengo fiebre, Y me gusta estudiar este pasaje porque encuentro que Pedro para este momento, estamos ya, ponle que más o menos en Mateo capítulo 17, capítulo 18, y para este momento ya Pedro había pasado muchísimo tiempo con el Señor, había pasado mucho tiempo a su lado, había visto sanidades preciosas, había visto unas liberaciones increíbles por parte del Señor. Pedro había visto incluso cómo Jesús había sanado a una muchachita de 12 años, a la hija de un tal Jairo, dice la Biblia. Pedro había visto cómo los alimentos eran multiplicados por el poder de Dios. Pedro había visto ya demasiadas cosas. Incluso el propio Señor Jesucristo había entrado en su casa y había sanado a su suegra. Pedro había visto no solamente caminar a Jesús, sino que Pedro había caminado sobre las aguas también como Jesús. Es el único mortal que pudo caminar sobre las aguas. Y yo creo que Pedro, con todo este tiempo que había pasado al lado de Jesús, con todo estos días tan espectaculares, porque un día al lado del Señor tiene que ser increíble. Yo daría mi vida, literalmente, y esto no es una metáfora, esto no es algo raro, yo daría mi vida literalmente por ver físicamente al Señor. Si Jesús me dijese ahora mismo que me da la oportunidad de verle, pero que hasta aquí llegaban mis días, amada iglesia, los amo con locura, pero yo prefiero ver a mi Señor. Y Pedro no solamente lo podía ver, sino que vivía con él. Y así estuvo por años. Y yo me imagino, si Pedro fuese un poco como yo me imagino que Pedro ya se hubiese hecho un esquema en su cabeza de cómo sería su vida de aquí en adelante. Él llevaba años con un estilo de vida con el Señor. Cada día era más espectacular que el otro. Cada día era más sorprendente que el otro. Cada día el Señor le salía con algo nuevo. Cada día era una resurrección, era una sanidad, era un milagro, era una liberación. Ahora camina sobre las aguas, ahora detiene una tempestad. Cada día era algo nuevo. Y puedo imaginarme a Pedro quizá haciéndose un esquema en su mente de cómo quería que fuese su vida aquí en adelante. Seguramente él se había imaginado que a partir de ahora hasta el último de sus días su vida iba a ser así. Siempre con el Señor, de aldea en aldea con Jesús. Pero de repente Jesús les dice, es necesario que suba a Jerusalén porque tengo que ser muerto. Es necesario que dejemos este estilo de vida porque tengo que ir a Jerusalén y allí voy a morir en una cruz. Todos conocemos la historia. En ese momento Pedro dice que toma al Señor y empieza a reconvenirle, le empieza a llamar la atención. Pedro a Jesús le empieza a llamar la atención. En ningún caso esto acontezca, dice la Biblia que le dijo. De ninguna manera, Señor, ¿cómo dices eso? Eso es imposible. No puede suceder eso. ¿Cómo es que ahora tú me estás diciendo que tienes que ir a Jerusalén? Hubo un cambio de planes para él. ¿Cómo es que ahora tú dices que tienes que ir a Jerusalén para ser muerto? Y el Señor le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino que estás poniendo tu vista en las cosas de los hombres. Qué peligroso es poner los ojos en los hombres. Y yo sé que aquí nadie pone sus ojos en los hombres, pero más de uno los pone. Más de uno pone sus ojos en los hombres. De hecho, ¿sabes por qué yo no digo cuando yo no voy a estar en un culto, desgraciadamente? Nunca hasta el día de hoy ustedes me han dicho, bueno, yo el próximo domingo no voy a estar porque voy a estar donde quiera que sea, en mi casa viendo la tele. ¿Saben por qué yo no lo digo? Porque si lo digo, alguno no viene a la iglesia. Qué triste, ¿no? Y a veces nosotros solemos poner la mirada en los hombres y no nos damos cuenta que la mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En el Señor, única y exclusivamente. Y entonces Pedro recibe ese cambio de planes. Él se había estructurado su estilo de vida con el Señor y ahora el Señor le hace un cambio de planes. Y me he dado cuenta que hay dos graves peligros a la hora de nosotros proyectar planes para nuestra vida. Dos peligros. El primero es que podemos ponernos planes en base a los hombres y no planes conforme a Dios. Y el segundo peligro, que todavía es más peligroso, es que hay planes que quizá tú y yo nos ponemos que pueden ser de tropiezo para el Señor.
Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dijo Jesús. Me eres tropiezo porque estás poniendo tu vista en los hombres y no en las cosas de Dios. Y hay planes que quizá inconscientemente son un tropiezo para el Señor. Y hoy quiero hablarte de alguien más que también vivió en sus carnes un cambio de planes por parte de Dios. Y este es Elías, que por eso hemos leído esta historia de Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento, pero no cualquier profeta. Es el profeta conocido como el profeta de fuego. Es un profeta que trajo un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido al pueblo de Israel en un tiempo donde Israel tenía una decadencia espiritual terrible. Yo creo que sin duda alguna, si queremos hablar de liderazgo, creo que Elías es uno de los mejores ejemplos. Si tú quieres estudiar el liderazgo bíblico, ¿qué dice la Biblia de un liderazgo en un hombre, en una mujer? Creo que Elías es un buen ejemplo para que leas. La primera vez que lo encontramos en la Biblia, la primera vez que Elías aparece en el panorama bíblico, lo encontramos no solamente oyendo la voz de Dios, porque oír la voz de Dios es importante, amén, pero para mí más importante que oír la voz de Dios es obedecer la voz de Dios. Y encontramos la primera vez que la Biblia nombra a Elías, no solamente oyendo, sino obedeciendo a la voz de Dios. Ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 2, dice: y vino a él palabra del Señor, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Hermano mío, no se trata solamente de oír la palabra de Dios, se trata de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, al igual que tú, cuánta gente he escuchado yo de Dios me ha hablado? Y yo ahí no lo voy a poner en duda, por supuestísimo que no, porque yo creo firmemente que Dios sigue hablando a día de hoy. En el 2025 Dios no está callado, Dios sigue hablando. Pero ¿cuántas veces he escuchado? Es que Dios me ha hablado, pero nada sucede. Pero no hay un cambio. Es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me dio este sueño, es que Dios me dijo, me habló, me mostró. Y está bien, qué bueno, es necesario que Dios hable a su iglesia. Pero más importante es que obedezcamos lo que Dios está diciendo a su iglesia. Y Elías era un hombre, un líder, que escuchaba y obedecía la voz del Señor. El liderazgo de Elías era fuerte también porque era un hombre que confrontaba el pecado. Le daba igual quién estuviese pecando, si fuera un rey, si fueran centenares de falsos profetas, si fueran multitudes, le daba lo mismo. Lo que está mal, y él lo denunciaba. Él no decía, bueno, si lo hace esta persona de a pie, es pecado, pero si lo hace el rey, no, hay que dejárselo pasar. Si lo hace este, es pecado y lo condenamos. Si lo hace el otro, tampoco es para tanto. No. Elías era severo con el pecado. Lo confrontaba. Elías era un hombre poderoso en cuanto a la oración. Era una persona que intercedía. Era una persona que la Biblia nos dice más adelante en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, que cuando Elías oraba fervientemente para que no lloviese, ¿saben lo que pasaba? No llovía. Pero sin embargo, cuando Elías oraba para que lloviese, ¿saben lo que sucedía? Que llovía. Era un hombre poderoso en cuanto a la oración. Fue tan fuerte el liderazgo de Elías que para que el Mesías llegase, hay una palabra en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y en el versículo 5, que dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes de que Dios pudiese enviar al Salvador, antes de que Dios pudiese enviar a Jesús, dijo, primero tiene que venir Elías, que ya hemos visto que no es Elías, es el ministerio de Elías, un ministerio sólido, que es lo que necesita la iglesia de hoy en día, un ministerio, un liderazgo sólido, un liderazgo fuerte, no débil. La generación de cristal no puede ser parte de este liderazgo, la gente que se ofende por todo. El otro día estaba hablando con personas y decía una persona que me sorprendió porque tiene pocos años, 21 años, ya es un hombre, pero decía, es que esta generación se ofende por todo, porque estábamos contando una cosa y una de las personas decía, yo me creé un trauma y yo tenía que ir a no sé qué, y un trauma para arriba y un trauma para que no sé cuánto, y yo un trauma y tenía que ir a psicólogos y tenía que hacer, pero por una bobería, No estoy en contra de que ir a psicólogo usted vaya, pero estamos hablando de una bobería.
Y decía este chico de 21 años, pero es que aquí ahora mismo todos son traumas. Es que aquí ya no se puede decir nada. Y desgraciadamente a veces en el liderazgo ya de la iglesia del Señor tampoco se puede decir nada. Y para que venga el Señor tiene que haber un liderazgo fuerte. Tiene que haber un liderazgo sólido. Un liderazgo digno de representar la iglesia del Señor. Pero fíjate, porque a pesar de ser un gran hombre de Dios, a pesar de ser un ejemplo para el liderazgo, en el pasaje que hemos leído hoy encontramos a Elías escondiéndose debajo de un árbol. Encontramos a Elías debajo de un enebro, dice la Biblia. Y ahí está levantando un clamor a Dios. Encontramos a Elías orando al Padre, clamando al Padre, pero en esta ocasión no lo vamos a encontrar clamando por la restauración de la nación de Israel. No lo vamos a encontrar clamando por la salvación de alguna persona, sino que el clamor de Elías en este momento es: Señor, basta ya, quítame la vida. Quítame la vida, Señor. Hasta aquí llegaron mis ganas de vivir. No voy a preguntar cuántos han hecho esta oración, pero te sorprendería saber la cantidad de cristianos que le dicen o le han dicho al Señor: basta ya, quítame la vida. Tengo temor de ti, Señor, por lo tanto no me voy a quitar la vida por mí mismo, pero te digo: basta ya, Señor, quítame la vida. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿qué pasó para que el gran Elías se encontrase en esta depresión? ¿Qué pasó para que este hombre que te acabo de presentar como un gran ejemplo de liderazgo, ahora lo encontramos debajo de un enebro, en una depresión, deseando morir? Te lo voy a explicar. El rey Acab es nombrado como rey de Israel. Hubo un rey bastante malvado, de hecho es el peor rey en el panorama bíblico, es el peor rey. Es considerado el peor rey de Israel no solamente porque, como dice la Biblia, no anduvo en los caminos del Señor, sino que es considerado el peor rey de Israel porque con su influencia apartó a la nación de la adoración al Dios de Israel. Porque tú, por decisión propia, tú puedes decir: pues mira, ¿sabes qué? No quiero ir más a la iglesia, no quiero adorar más a Dios, no quiero saber nada del Señor. Bueno, pues chico, pues allá tus consecuencias, ¿no? Allá tu decisión, eres libre. Pero cuando tú usas tu autoridad y cuando tú usas tu influencia para prohibir a otra persona adorar, por eso dice la Biblia, este es el peor rey. Cuando un marido, cuando una esposa, cuando unos padres, cuando unos hijos cohíben a otros, ¿verdad? No quiero que vayas más. No quiero que vayas más a esa iglesia. Oye, bueno, si tú no quieres ir, tú no vayas. ¿Pero me vas a cohibir a mí de venir a adorar al Señor? ¿De verdad me vas a cohibir a mí de venir y adorar al Señor, que es lo único que me da alegría? ¿Que te tengo que aguantar 170 horas que tiene en la semana para una horita que tengo de adorar al Señor? ¿Me vas a prohibir? Amén. ¿Quién dijo amén? Y entonces es considerado como el peor rey de Israel porque con su autoridad desvió a toda la nación de Israel. Claro, cuando el profeta Elías se entera de esta situación, no se queda con los brazos cruzados, sino que va delante del rey a cantar en las 40, a decirle: oye, pero ¿qué te has creído tú? O sea, Dios te pone en un puesto de autoridad y usas esta autoridad para desviar al pueblo. Usas esta autoridad para mal. Así que Elías trae un juicio sobre Acab y le dice: ¿sabes qué? A partir de ahora no va a llover en Israel. A partir de ahora, esta nación va a estar en sequía 3 años y medio, le dice Elías. No sé si tú te has dado cuenta, pero qué curioso es notar que la Biblia siempre une el pecado con la sequía, siempre. Por ejemplo, en Deuteronomio 11:13 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor del Señor sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. Amada iglesia, el pecado nos seca. El pecado nos entra en sequía, nos mete en sequía. Y así fue 3 años y medio sin llover por culpa de la maldad de Acab.
Claro, tú dices, bueno, 3 años sin llover es malo. Sí, claro que es malo. Pero en aquel entonces era más. Hoy en día, si por ejemplo no llueve, aquí durante 3 años es una tragedia. Indudablemente, es una de las peores cosas que nos podría pasar, que durante 3 años y medio no llueva. Pero entiende algo, podríamos escapar. A duras penas, pero podríamos escapar. Hay presas, hay estanques, hay potabilizadoras, hay desaladoras. Hay maneras de potabilizar agua. Yo, por ejemplo, cuando Damaris y yo estuvimos en África y nos quedábamos en la casa de los misioneros y bebiendo agua, ¡ay, qué rica el agua! Me dice, yo con el vaso de agua bebiendo, ¡ay, ¿sabes de dónde sale el agua? Digo, ¿de dónde? Dice, no, del baño. Digo, ¿cómo del baño? Dice, claro, aquí no hay agua, nos dice. Entonces hay unas pastillas, que todo el agua del inodoro, cuando tú vas a hacer cosas, va a un estanque y se le echa unas pastillas, se purifica y eso hay que beber. Digo, vale, gracias. Hay maneras de escapar aunque no llueva. Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces estamos hablando de que era una tragedia. Ya había personas que estaban falleciendo, animales que habían muerto, y ahí se vivía de la agricultura, se llevaban ya varios años sin cosecha. O sea, era una tragedia, 3 años y medio sin llover. Era una tragedia para Israel. Imagínate al rey Acab viendo a su nación destruida, no solamente espiritualmente, porque él no entendía, él estaba más en la carne que en el espíritu, él no entendía de eso. Y los que están en la carne solo piensan en las cosas de la carne. Pero él, imagínate qué pensaba cuando veía a su pueblo morir por falta de agua. Yo creo que, por muy orgulloso que sea, yo hubiese buscado a Elías y decirle, oye, ya que oraste un día para que no lloviese, oye, ¿podrías por favor orar para que lloviese? Por muy orgulloso que yo fuera, yo se lo diría. Pero ¿qué crees que hizo el rey Acab cuando se volvió a encontrar con Elías? ¿Le pidió que orase? Dice la Biblia que le recriminó. Le dijo, por tu culpa, mira cómo estamos. ¿Sabes que hay gente así, verdad? Que hace las cosas mal y después cuando le vienen las consecuencias siempre pretenden culpar a los demás. Bueno, siempre decimos, hay gente así, como si nosotros no fuésemos gente. Yo creo que todos, a nosotros nos gusta más decir, es tu culpa, Carmen, que decir, metí la pata. ¿O no es verdad? Para nosotros siempre es más fácil echarle la culpa a otro, decir, no es que comí del fruto por la mujer que me diste, porque la serpiente, porque no sé qué. Es más fácil acusar a otro que reconocer nuestra culpa. Y es lo que hizo aquí Acab. Es por tu culpa que mira cómo estamos. Y Elías le dice en el versículo 18, no te equivoques, Acab. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales, a los falsos dioses. Esta sequía, este problema ha venido a tu vida porque te has apartado, dice Elías, de los mandamientos del Señor. Te has enfriado en las cosas del Señor y ahora vienen las consecuencias y pretendes culpar a los demás, o incluso peor aún, pretendes culpar a Dios. ¿Y dónde está Dios? Dicen algunos. ¿Cómo se dice? En los incendios de California. Y algunos quieren culpar a Dios. Bueno, ¿y por qué no culpan a aquellos que se estaban riendo de Dios un día antes? ¿Han visto ese vídeo, verdad? De cómo se rieron de Dios. Y cómo la mujer dice, wow, esto está en fuego. Y California es una ciudad sin Dios. Pues chico, pues ahora atenta a las consecuencias. Yo no te voy a decir que Dios haya mandado esos incendios, ni muchísimo menos. Pero ahora ¿qué pasa? ¿Que la culpa es de Dios? Entonces uno tiene que acarrear con las consecuencias de sus actos. Y como Elías era un verdadero siervo de Dios, quiso que Israel se volviese al Señor. ¿Y qué hizo? Todos conocemos la historia, quiero ser breve en esto para decirte lo que quiero decirte, en 5 minutos nada más. Lo que hace Elías es convocar una asamblea y reúne a todo el pueblo de Israel. Le dice, aquí hay que poner una solución. No podemos seguir así. Escuchen, no podemos seguir así. Dice Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a estar así? Si el Señor es Dios, síguele. Pero si no consideras que sea Dios y tu Dios es Baal, vete en pos de él. Pero hoy, dice Elías, tienes que tomar una decisión. Hoy tienes que tomar una decisión. Y entonces, ¿qué hace Elías? Se lo lleva a lo alto de un monte, el monte Carmelo. ¿Has escuchado esa historia, verdad?
En lo alto del monte siempre representa la intimidad con Dios. Es en lo alto del monte donde fue la transfiguración. Es en lo alto del monte de las bienaventuranzas donde Jesús predicó aquel gran sermón. Es en lo alto del monte donde siempre hay intimidad con Dios. Y Elías dice, para arreglar esto tenemos que subir a lo alto de un monte. Para arreglar esto tenemos que tener un careo con Dios. Para arreglar cualquier situación hay que subir a lo alto del monte. Metafóricamente hablando. Para arreglar cualquier problema en el matrimonio, en la familia, en la salud, en cualquier tema, lo que tenemos que hacer es tener un careo con Dios. Arreglar las cosas con nuestro Dios. Y entonces suben a aquel monte Carmelo. Y de repente no solamente sube toda la nación de Israel, tú conoces la historia mejor que yo, sino que suben 450 falsos profetas de Baal. Y otros 400 profetas de un tal Acera. 850 profetas ahí. Y entonces Elías dice, mira, vamos a hacer una cosa, un trato justo. Ustedes son 850, yo soy uno solo, aquí está todo Israel presente, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear aquí un sacrificio y cada uno de nosotros, ustedes van a clamar a su Dios y yo voy a clamar al mío. Y el Dios que descienda fuego del cielo y consuma este holocausto, ese es el Dios que vamos a adorar. ¿Les parece bien? Sí, dijeron todos. Ok, empecemos. Y Elías dice, les dejo empezar. Les dejo que ustedes comiencen. La Biblia nos dice cómo aquellos 800 empezaron a gritar, a sajarse, dice la Biblia. Se cortaban y hacían unos sacrificios raros y unas cosas más extrañas con gritos y con cosas súper extrañas. Y Elías lo veía de lejos y dice la Biblia que Elías decía, ¿qué pasa? ¿Que no les escucha vuestro Dios? Clamen más alto, que lo mismo no les oye. Burlándose Elías, porque sabían quién había puesto su confianza. Y seguían y ahí nada ocurría. Yo no sé si es que se cansaron de gritar aquellos profetas o qué, pero resulta que Elías le dice, ya acabaron con su show, mi niño, ya terminaron su circo, sí, déjenme a mí ahora. Traigan más agua y moja aquello, bueno, para no aburrirles. Dice que con una sola oración clamó al Dios de los cielos y descendió fuego que consumió aquel holocausto. Y entonces todo el pueblo de Israel volvió a comenzar a adorar a Dios. No solamente consigue que el pueblo de Israel vuelva a adorar a Dios, sino que Elías, escucha esto, valientemente se levanta contra aquellos 850 falsos profetas y los degolla, los mata uno solo para 850. Imagínate, Elías estaría pletórico, era el hombre del momento, el ungido. Y de repente cuando la mujer del rey, Jezabel, que ya solo decir su nombre se me erizan los pelos, se entera de lo sucedido, amenaza a Elías y le dice, si mañana tú no acabas como uno de esos profetas muertos, le dice, te lo voy a leer en Primera de Reyes 19:2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Tú vienes de una lectura donde has visto a un Elías pletórico, te imaginas a Elías diciendo, si he podido con 850 falsos profetas, una mujer no... O sea, yo no quiero desvalorar a una mujer, pero acabo de matar a 850 hombres. Acabo de desafiar al rey de la nación delante de todos. O sea, a mí una mujer ahora... Sin embargo, dice la Biblia, que por alguna extraña razón, Elías se asusta. No le tuvo miedo al rey, no le tuvo miedo a 850 hombres, pero se acobardó delante de una mujer. Y Elías desciende de aquel monte Carmelo, desciende de aquella montaña, dice la Biblia que se va al desierto. Y es ahí cuando le dice a Dios en el desierto, Señor, con esto sí que no puedo, quítame la vida. Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. No sé cuántos se sienten identificados quizá con Elías, que un día están arriba y otro día están abajo. Que un día están en lo alto del monte Carmelo, pletóricos, que lo quieren todo con Dios, y al día siguiente están en un desierto, no sé si clamando por su muerte, pero sin querer saber nada del Señor. Un día quieren todo con Dios y al otro huyen. Un día están apasionados y al otro están apáticos. Y si es tu caso, no te preocupes, esa es la lucha normal del creyente. Quiero decirte que no te sientas mal si un día estás desganado.
No te sientas mal si un día estás desanimado, si estás frustrado. Quiero decirte que no te sientas mal si un día no están saliendo las cosas como tú pensabas, como tú querías. No te sientas mal si a lo mejor no entiendes el por qué Dios te ha dado grandes victorias en el pasado. Has enfrentado grandes gigantes y los has vencido como David a Goliat con una simple piedra, pero que hay pequeñas cosas con las que no puedes. Que te sentiste fervoroso cuando lograste aquello que pudiste lograr en tu vida, pero que hay algo pequeño, ridículo, pero que no puedes dejarlo. No te sientas mal, porque el desánimo, la frustración y aún la desgana son muchas veces nuestras compañeras de viaje. Por eso tenemos que aprender a servir al Señor, no según nuestro estado de ánimo, sino siempre. Las personas que sirven al Señor por cómo están, que hay muchas, es un error porque no todos los días estamos igual. Ya Eclesiastés nos dice, mira, hay un tiempo para todo, hay un tiempo donde vas a estar de risa y un tiempo donde vas a estar llorando. Hay un tiempo para nacer igual que hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para apartar, hay un tiempo para todo, para edificar, hay un tiempo para destruir. Pero lo que quiero tratar es, ¿cómo vio Dios esta situación? ¿Cómo verías tú el que yo un día viniese y estuviese pletórico como Elías en el Carmelo y me vieses a obrar milagros, prodigios, señales y matar a 850 falsos profetas y me ves ungido y ves como oro y desciende fuego? Creo que no hay otro caso en la Biblia de nadie que haya orado y haya descendido fuego, creo. Imagínate que tú me ves hacer eso a mí y al día siguiente vienes a ver si hay otro culto de poder, otro culto de gloria y me encuentras en la puerta llorando diciendo, Señor, llévame. ¿Cómo juzgarías tú ese asunto? Entonces lo que te quiero plantear es cómo trató Dios este asunto con Elías. Y lo primero que yo veo es que Dios no condenó a Elías. Lo trató con delicadeza, lo trató con misericordia. Dice primer libro de Reyes 19:5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dios no vino amenazándole. Oye, no me digas por qué, pero mi mente religiosa, aún a día de hoy, siempre me imagino a Dios enfadado viniendo contra mí cuando estoy desanimado. Yo no sé si a ti te pasa, pero mi mente religiosa tiene la imagen de Dios enfadado, de que en esos momentos que quizá yo estoy debajo del enebro, desanimado, frustrado, decepcionado, lo que quiera que sea, y siempre tengo que luchar con esa imagen porque pienso que Dios está enfadado, diciendo, eres un inservible, no sé ni para qué te llamé. Y yo creo que o se nos ha presentado así a Dios o es la imagen religiosa que tenemos. Sin embargo, en la Biblia no es así, es un Dios que no condena. Es un Dios que en nuestros momentos de bajón nos entiende. En esos momentos donde no te apetece nada, en esos momentos donde te estás planteando tirar la toalla, donde no te apetece ni orar, ni venir a la iglesia. Quizá hoy has venido aquí a la iglesia, no sabes ni qué haces aquí, porque no tenías ganas. Pero qué bueno saber que el Señor no te condena, que Él se pone contigo siempre. Miren este versículo que es esperanzador, en el Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano. No solamente Dios no nos condena, sino que Él está cercano. Cuando estamos en esos momentos tristes, en esos momentos de debilidad, Dios está cercano a nosotros. Y yo pregunto, si Dios no nos condena, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Lo segundo que aprendo es que le dio de comer. Dice el primer libro de Reyes 19:6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En medio del desánimo, Dios se encargó de que Elías comiese. Esto a mí me enseña que en medio de los malos momentos, Dios va a proveer lo que nos falta. Mira, hay momentos donde tú puedes solo. Hay momentos donde nadie te tiene que dar un golpe en la espalda para que avances porque estás eufórico, estás, como diría la Biblia, en ese primer amor, tienes ganas de orar, tienes ganas de leer, tienes ganas de servir.
No ves la hora de que llegue mañana día lunes a las 6 de la tarde para estar aquí porque tienes el deseo de ser un servidor para el Señor. Pero hay otros momentos, vuelvo y repito, que estás... Y en esos momentos es Dios el que enciende las ascuas. En esos momentos es Dios el que nos empuja, el que nos renueva la fuerza, dice la Biblia. En esos momentos Dios no nos deja tirado en el camino, sino que es Dios quien nos prepara para comer. No solamente no nos condena, sino que nos provee de su amor. Y lo tercero y último que yo veo es que le mostró todo el camino que había por delante. Dice el versículo 7, y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Entender que tenemos un largo camino por delante, creo que nos anima a seguir hacia adelante. Entender que tenemos muchos planes por delante, nos anima a seguir hacia adelante. Otra versión, como puede ser la Nueva Versión Internacional, dice, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías pensaba que su vida había terminado. Elías pensaba que su ministerio había terminado. Pero Dios le dijo, todavía te espera un largo viaje. Pueden pasar cosas en tu vida que te hagan pensar que ya no hay más para ti. Que ya tu ministerio se terminó. Piensas que nunca más lograrás lo que un día lograste. Que nunca más encontrarás el amor. Pero qué hermoso leer estas palabras. Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Hay una persona mayor que sé que él ve todos los vídeos. Él es un misionero. Ya es mayor, es anciano. Lo digo con mucho temor y respeto porque sé que va a ver el vídeo. Pero es que él lo dice siempre. No me digas por qué, él me ha cogido un cariño especial. Y él, bueno, no voy a decir lo que me dice, pero me ha cogido mucho cariño. Y él siempre me dice, Pastor Alberto, bueno, de hecho me ha dicho que tiene uno de sus sueños este año es venir a la iglesia de Fuerteventura, así que en breve seguramente veas a este hombre aquí. Él me escribe prácticamente todas las semanas y él siempre me dice, qué bueno ver a un joven, como digo, ya, yo sé que soy joven, gracias. Me dice, qué bueno ver a un joven como tú sirviendo al Señor, porque yo ya soy viejo, me dice. Y yo ya lo que hice para el Señor, él ha fundado iglesias aquí en España, ha estado en misiones en la selva de Colombia. Es un hombre que, si te cuento el testimonio, es un siervo de Dios tremendo. Y él me dice, pero yo ya soy viejo. Yo ya lo que tenía que hacer lo hice. Y yo le digo siempre, don Ramiro, largo camino te resta. Y hay personas como Ramiro que piensan que en algún área ya terminó todo. Y quiero decirte, don Ramiro, largo camino te resta. Piensas que ha terminado algo en tu vida. La salud, el matrimonio, el ministerio, el servicio, la pasión, las fuerzas de vivir. Don Ramiro, largo camino te resta. Ni siquiera Dios ha empezado contigo. ¿Qué sucedió después? Dice la Biblia que Elías se levantó, se fortaleció y comenzó ese largo camino. Primera de Reyes 19:8 dice, se levantó pues, comió, bebió y fortalecido con aquella comida que Dios le había preparado en aquel fuego que Dios había encendido. Elías caminó 40 días, caminó 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El largo camino lo llevó hasta el monte de Dios. Los planes de Elías era rendirse. Y Dios le dijo, todavía no he empezado contigo, mi niño. Tenemos que subir al monte de Dios, al Horeb, al monte de Dios. Y quizá tu voluntad es rendirte, quizá tu voluntad es reducir tus fuerzas en la búsqueda de Dios, es abandonar la fe. Pero Dios no solo no te va a dejar, sino que te llevará a tener más intimidad con Él. Cada vez que comienza un año nos llenamos de planes, de proyectos, de sueños, de metas, de anhelos. Los escribimos, oramos por ellos. Proyectamos en nuestra mente cómo queremos que sea el nuevo año. Nos imaginamos cómo va a ser este año, como Pedro quizás se imaginaba su futuro. Pero recuerda siempre que una cosa son tus planes y otra cosa son sus planes.
Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que Dios quiere. Elías quería morir y Dios le mostró que ni siquiera había empezado con él. Abraham pensaba que viviría por siempre en Ur de los Caldeos y Dios le cambió los planes. Moisés creyó que acabaría sus días como pastor de ovejas en Madián y Dios le cambió los planes. Pedro pensó que el resto de su vida estaría de aldea en aldea junto a Jesús, pero Dios le cambió los planes. La Biblia está llena de historias donde Dios cambia el plan de las personas, pero la pregunta es, ¿le vas a permitir a Dios que cambie tus planes en este año? ¿Le permites a Dios cambiar tus planes? Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Organízate, agéndate, haz lo que quieras, pero lo que el Señor tiene para ti. Te puedes esconder debajo de cualquier enebro. Puedes desear la muerte tanto como quieras. Yo no te voy a decir que no la pidas. ¿Quieres pedirle al Señor que te lleve? Pídeselo. Pero si no es su voluntad, hay un cambio de planes por parte del Señor. Con esto no quiero decir que tus planes no sirvan para nada. Ojo, no quiero insultarte. Pero quiero que entiendas que nuestros planes son limitados, mientras que los planes de Dios siempre apuntan hacia la eternidad, hacia el monte de Dios. Nuestros ojos ven el desierto, lo malo, y Dios ve ese monte alto de tener un encuentro con Él. Qué bueno que te hagas tus planes, tus proyectos. Pero mi consejo en este día es, deja que la voluntad de Dios esté por encima de tus planes. Deja que su voluntad gobierne por encima de tus planes. Cierra tus ojos por un momento. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti. Tú conoces, mi Dios, todos los planes que cada uno de nosotros tenemos, esos proyectos, esas ideas. Señor, y me atrevería a decir que también hay personas que están batallando con su fe. Que quizá como Elías están pensando en tirar la toalla. Lo han intentado volver a estar bien contigo, pero quizá un pecado, un hábito que no les permite consagrarse, les ha llevado a plantearse el esconderse debajo de un enebro. Pero qué hermosa es tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, que nos dices que tú tienes cosas preparadas para nosotros. Cosas que nunca hemos visto ni oído, ni siquiera hemos imaginado, nunca han subido a nuestro corazón. Y esas son las que tienes preparadas para nosotros. Qué bueno encontrar a Elías, que él tenía sus planes, su idea, su proyecto. Él quería desistir, pero tú le diste nuevas fuerzas. Tú le renovaste sus fuerzas, Señor. Y mi oración en esta noche para con tu hermosa iglesia es que renueves las fuerzas, porque largo camino nos resta. Señor, estoy convencido que tú que has comenzado la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar. No vas a dejar a ninguno por el camino. No vas a abandonarnos, no nos vas a dejar solos en el desierto, sino que nos vas a cuidar, nos vas a alimentar y tu misericordia nos va a volver a empujar. Y aquellos desanimados pronto estarán en el monte Horeb adorando al Señor. La Biblia dice, alentad a los de poco ánimo. Y esta palabra es para alentarte a ti, que quizá tienes poco ánimo en este día, en este comienzo de año, que quizá estás desganado, que quizá no encuentras el fervor, la pasión, que quizá esa llama se ha apagado en ti. Espero que esta palabra pueda entrar dentro de tu mente
Y que puedas escuchar esta voz del Espíritu Santo diciendo: largo camino te resta. Todavía no he terminado contigo, largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Amada iglesia, levántate y come, porque largo camino te resta. Hay más para ti todavía. Hay mucho más para ti, para tu vida, para tu salud, para tu familia. No te des por vencido, no tires la toalla. Largo camino te resta. Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor, pero todavía queda un largo camino por delante. Cosas preciosas hay para ti. No solamente en este 2025, cosas preciosas hay para ti y para los tuyos. La Biblia dice en Isaías 3:10, decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Y tú, como justo que eres, te digo, te irá bien. Abre tus ojos un momento, mírame. Te irá bien. Te irá bien. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a adorarle, adórale. Adórale. Adora al Señor en esta noche, adórale. Largo camino te resta, amado mío. Hay mucha historia por escribir todavía. Hay muchos capítulos todavía. Hay mucha guerra que dar, como yo le digo a don Ramiro. Don Ramiro, todavía hay mucha guerra para dar. Aleluya. Levanta tus manos y adórale, adórale. Siéntete libre para adorarle, adórale. Yo puedo sentir su presencia en este lugar. Adórale, adórale. Adórale, iglesia. Adora su hermosura, su presencia. Hay un largo camino que todavía Dios tiene para nosotros. Hay un camino aún más excelente que Dios tiene para nosotros. Largo camino te resta. Largo camino te resta, amado mío, amada mía. Largo camino te resta. Cosas preciosas que el Señor tiene. Cosas inimaginables. Cosas que si el Señor nos las dijera ahora nos asustaríamos. Simplemente el Señor nos dice: ponte a caminar a la tierra que te mostraré. Hay un largo camino para ti. Tú piensas que ya se acabó todo y todavía el Señor no ha empezado contigo. Piensas que todo acabó, que tu ministerio, que tu servicio, que tu matrimonio, que todo está terminado, y el Señor dice: largo camino te resta. Elías, todavía queda mucho por delante. Quedan grandes cosas por delante todavía. Adórale. Amado mío, adora su presencia, adórale unos instantes. Adórale. Te adoramos, bendito Dios, qué hermoso eres, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, bendito y poderoso Dios. Adórale, iglesia, adórale.